Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente con nosotros, juntos, unidos en un mismo espíritu, ustedes con todo el Perú. Estamos nuevamente para aprender algo más de Jesús, de modo que cumplamos el propósito de Dios de ser hechos imagen y semejanza de Él. El tema, como siempre, recordándoles, es pareciéndonos a Jesús, y esta vez es la 6ª sesión. Esperamos que en las 5 anteriores se hayan aprendido algunas maneras de cómo Jesús enfrentaba las circunstancias, cómo trataba a las personas, y eso deben estar ustedes asumiéndolo como un deseo vivo de que Dios lo haga realidad en vuestros corazones. Obviamente cada uno tiene sus temperamentos, tiene su forma de ser. Jesús tenía todo equilibrado, nosotros no, pero algunas de esas actitudes sí deben formar parte de nuestro temperamento. Por tanto, debemos tomarlo en cuenta. Bien, entonces, pareciéndonos a Jesús, número 6. Vamos a analizar en esta ocasión una escena donde veremos la manera en que Jesús se enfrenta a una tentación. Y la manera en que lo enfrenta es digna de analizar. Tienen que prestar mucha atención y les invito a que se introduzcan en la escena para que lo vivan interiormente. Para eso, obviamente, oremos a Dios para que nos ayude. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí para hacer tu voluntad, y es tu voluntad que recibamos de ti, Señor, palabra, que recibamos de ti dirección, instrucciones, y sobre todo, de tu palabra nosotros podamos tomar, Señor, como fuente de vida, algo para nuestro ser, para nuestra transformación. Pongo a todos mis hermanos y visitas que hubiesen en la reunión en tus manos para que tú, Señor, toques corazones, para que tú te muestres tal cual eres Jesús, para que Jesús sea visto como un ser humano perfecto, un ser humano que venció todo y murió por nosotros y resucitó entre los muertos. Gracias, Padre, nos unimos a ti, a un solo espíritu, y declaramos que en el nombre de Jesús todo lo que tú te propongas con cada uno de los miembros se hará realidad, porque lo hacemos en ese bendito nombre y en justicia, en el nombre de Jesús. Y ustedes dicen con nosotros, amén, amén. Muy bien, quiero en esta ocasión agradecer al equipo que hace posible la transmisión por este medio. Y oren por Yasmina, que es la encargada de la web. Oren por Lima, oren por Iquitos. Hay tanto que hacer, hay tiempos nuevos que se avecinan. Dios está dando instrucciones de hacer algo grande y quiero vuestro respaldo para que Dios haga su voluntad perfecta. Vamos a tener grandes novedades en adelante. Muy bien, amados hermanos. Entonces, en esta ocasión vamos a leer el pasaje. Esto lo vamos a tomar ahora de Mateo capítulo 16, del verso 13 al 23. Mateo 16, del 13 al 23, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda escena, amados hermanos, y qué posición la de Jesús, una autoridad tremenda. Así que preparémonos, porque vamos a analizar la escena verso por verso para que encontremos el fondo de lo que queremos aprender. El verso 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué les habrá hecho esta pregunta? Piensen. Bien, ya tienen ustedes su idea. Esta pregunta se las hizo porque los estaba preparando para hacerles la pregunta personal. Mira, es tan importante la respuesta de los discípulos y le da la posibilidad de que opinen como personas naturales, como lo eran los demás hombres. Porque la pregunta es a terceros, acerca de terceros. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dicen los hombres, hablando del pueblo, los judíos, acerca del Hijo del Hombre? Recuerden que Jesús es hombre y representa a toda la humanidad. Ha sido formado en el vientre de una mujer. El Espíritu Santo que reemplazó al semen humano hizo un hombre en el óvulo de esa mujer, es María. Era un ser humano, era un hijo de hombre. Entonces, él quería saber qué es lo que habían escuchado ellos de la gente. Y lo que ellos habían escuchado es que algunos pensaban que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento y decía que el reino de los cielos se está acercando. Bueno, miraron como Juan el Bautista. Otros que vieron los milagros, que vieron ya las cosas más fuertes, este es Elías. Y como Elías se ha ido, iba a volver, entonces él es. Pero otros pensaban que era Jeremías. Obviamente porque en algunos momentos él habla como Jeremías. Él habla tratando de convencerlos que se vuelvan a Dios. Pero algunos que eran más simples, tal vez aquellos que iban a escucharlo por curiosidad o miraban las cosas o se enteraban solo porque la gente decía, estos calificaban a algunos de los profetas, uno de ellos más. Estas opiniones de la gente puede crear en la mente de los discípulos diversos conceptos acerca de él, pese a que ellos estaban todo el tiempo con él. Estamos en el tercer año ya. 3 años está con él. Entonces, primero le está colocando en la posición, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Porque después viene la siguiente pregunta. Una pregunta que los va a confrontar de manera personal. Entonces viene el versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les vuelvo a ustedes a lanzar la pregunta. ¿Por qué esta segunda pregunta? Ya hizo la primera y ahora hace la segunda. El término y vosotros, qué importante en este término es la conjunción y vosotros, ¿no? Y vosotros, porque la primera pregunta era ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Ahora agrégale y
quiere decir ustedes, y lo está uniendo con relación a lo que dice la gente. Lo está poniendo en una balanza. Los confronta con una relación personal, una opinión que tiene que evaluarse en función del resto. Ellos dicen esto, pero ¿ustedes qué dicen? Ellos han visto lo que he hecho, ustedes también. Ellos me han visto, me han dejado, han vuelto de acuerdo a las circunstancias, pero ustedes están conmigo todo el tiempo. Hay una diferencia de relación personal. Hay una diferencia de tiempos, de presencia. Y ambos han escuchado mensajes, y ellos, los discípulos, han escuchado mensajes ampliados. Cuando las parábolas la escuchaban, ellos aparte le preguntaban, ¿qué has querido decir? Y Jesús les explicaba. Entonces, hay niveles. La gente escuchaba, veía, sabía de noticias, pero ellos tenían una relación personal, permanente. Lo seguían a todo lugar. Entonces, esa conjunción y lo está colocando frente a la opinión del resto de la gente. Ahora yo les pregunto, o miremos nuestro contexto. Ponga en su mente las personas que conoce, a toditita las personas que conoce. Hablemos de 10. Usted tiene más, por cierto. Póngase a pensar, ¿quién no sabe de Jesús? Si por ahí alguien dice 9, va a ser raro. Todos saben de Jesús. Aunque digan soy incrédulo, soy agnóstico, pero saben de que hay un hombre llamado Jesús. Lo saben históricamente, porque lo leen, porque hay escrituras que muestran, libros que se escriben. Lo saben históricamente como nosotros podemos saber históricamente de quienes participaron en la independencia nacional. Lo saben tradicionalmente. Desde niños en la religión tradicional, lo saben porque hay imágenes, porque hay escenas, porque hay fiestas que corroboran las actitudes o los actos de Jesús. O sea, se sabe tradicionalmente de Jesús. O sea que Jesús no es un desconocido. Así que la respuesta de los discípulos era importante, porque ellos ya han pasado un tiempo con él caminando, 3 años. Podían tener una idea clara. Ellos han visto los milagros, las enseñanzas, diálogos con distintas personas, explicaciones personales, todo eso han tenido ellos. Entonces ahora le está preguntando, con todo ese bagaje que tienen, con toda la relación que han tenido conmigo, ¿ustedes qué dicen que soy? ¿Quién soy para ustedes? ¿Sabes que eso es importante en la vida cristiana? ¿Sabes que el desarrollo de la vida cristiana en tu vida está en función de quién es Jesús para ti? Porque si no sabes a fondo quién es Jesús, tu vida puede ser religión. Tu vida, aunque digas que eres creyente, aunque digas que así sea una iglesia evangélica, aunque digas que sí, yo he confesado a Jesús como mi Señor y Salvador, pero no tienes la certeza de quién es Jesús para ti, no tienes identidad auténtica con Él. Y esa falta de identidad no te da autoridad. Y puedes estar viviendo una vida religiosa sin resultados, sin frutos. Pese a que estás creyendo solo en Jesús y ya no crees en otras cosas. Pero, si no tienes identidad, tu conducta no está basada en el obrar del Espíritu Santo. Tu conducta estará basada en lo que el resto hace, en lo que el resto dice. De ahí que viene siempre esa pregunta que nosotros los pastores escuchamos. Pastor, ¿es bueno hacer esto o es malo? ¿Es bueno o es malo? Y en realidad en nosotros
Lo que tenemos que analizar es si es bueno o es lo mejor. Porque lo malo ya no debe ni siquiera aparecer en nuestra mente. El verso 16 nos muestra algo. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro. Yo he tenido oportunidad de estudiar a Pedro en todas sus facetas. Y Pedro podíamos calificar psicológicamente como, en cuanto a temperamento, como hombre sanguíneo, melancólico, sobre todo sanguíneo. Y como tal, es el hombre que trata de reflejar ante el resto, es el hombre que quiere mostrarse ante el resto, es el que tiene rapidito en la mente ideas para comunicar, toma decisiones aceleradas aunque cometa errores. O sea, Pedro es ese tipo de personas que no necesita pensar mucho para hacer las cosas aunque después se arrepienta. Y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo les pregunto, ¿están de acuerdo con la respuesta de Simón Pedro? Obviamente que sí, porque justamente eso es exactamente lo que es Jesús, Hijo de Dios que da vida. Eso es Jesús, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. El término viviente quiere decir que genera vida. El Hijo del Dios viviente. Este Hijo del Dios viviente también producía vida. Por eso que Juan en el Evangelio, al iniciar el Evangelio, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Pedro está reconociendo a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Obviamente lo está admirando. Pero ¿de dónde salió esa convicción? ¿De dónde surgió para que él declarase tremenda verdad acerca de Jesús? El verso 17 nos lo dice. El verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tal respuesta? Jesús le está declarando otra verdad, que lo que él ha declarado acerca de Jesús, de quién es él, ha provenido del cielo, provino del Padre, como revelación a su corazón. O sea, no era de la mente de Pedro, no era de la convicción de Pedro, era una revelación. Y una revelación divina tiene sus expresiones. Por ejemplo, una revelación es descubrir o quitar algo que impida ver lo que está. Está, pero no lo vemos. Hay que quitar el impedimento para que se revele. ¿Ya? En este caso, la revelación quita la imagen de sus mentes de ver delante. Ellos veían a Jesús, se admiraban. Hay una transfiguración. Ellos lo miran de tal manera porque se transfigura, y lo ven con Elías, con Moisés. Ellos ven el gozo, o sea, experimentan el gozo, la satisfacción de la presencia de Dios en ese momento, al punto de decir: nos quedaremos aquí, haremos 3 casitas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, y quedémonos aquí. O sea, ellos no tenían una idea profunda de identidad, era necesaria una revelación de quién es él para que lo recojan tal cual es. Si una persona no tiene la revelación del Espíritu Santo, aunque diga que cree en Jesús, no hay nuevo nacimiento. Discúlpeme, pero así de dura es la cosa. Necesitamos revelación de Dios. Por eso nos afirmamos ahora, como lo he dicho en otros mensajes, que nuestra salvación no se ha generado porque a nosotros se nos ocurrió, porque hemos tomado una decisión inteligente de recibir a Jesús. No,
provino de la mente de Dios, provino del corazón de Dios, provino de la elección de Dios, provino de la predestinación de Dios. Por tanto, en su tiempo, en su momento, Dios el Padre lo revela. De ahí entonces que en el anterior mensaje hemos visto que sembramos y otros ciegan, porque es la revelación la que ha de salvar. Nosotros podemos estar hablando de Cristo a una persona, haberle dado duro, haberle dicho, pero no recibe a Jesús. Y en la anterior sesión hemos dicho, no se desanimen, sigan evangelizando, porque la salvación viene de Dios. Usted está haciendo su parte al comunicar, al testificar, usted está haciendo su parte. Pero la salvación la da Dios. ¿Y cómo la da? Por revelación. Y en este caso, Simón, hijo de Jonás, a él se le reveló. No lo hizo ningún ser humano, sino el Padre que está en los cielos. Esa es la revelación que requerimos. Por eso, cuando nosotros hablamos de Jesús, porque cumplimos la gran comisión, no es cuestión solamente de dar testimonio. Yo les sugiero que cada mañana digan, Señor, si tienes alguna persona a quien yo debo hablarle de ti, a quien yo debo presentar a Jesús, ponlo en mi delante y habla en mi corazón indicándome qué es. Pide, ora por las personas que aprecias, por las personas que quisieran que sean salvas. Ora. Y si no se arrepienten o no reciben a Cristo, no te desalientes, porque la revelación no ha venido, pero más adelante puede venir, y tú puedes ser parte del proceso que Dios tiene para esa persona. Él conoce los corazones. Por eso que en la anterior decíamos que unos son los que siembran y otros son los que ciegan, pero ambos se gozan, ambos reciben las bendiciones de Dios. Entonces, la revelación es sumamente importante porque muestra la naturaleza divina de Jesús como una fuente que da vida. Es un entendimiento por encima de lo natural. ¿Sabes que de eso depende nuestra salvación? Y hasta podría decir, tengo guianza para decirlo, quizás tienes tiempo en el Evangelio. Quizás tienes tiempo como creyente de una congregación. Pero tu vida sigue igual. No puedes superar tus problemas. Sientes en tu corazón que te falta algo. Que Dios de repente no te ha perdonado. O viene a tu mente siempre lo que antes hacías. O que no puedes dejar las cosas viejas que antes practicabas. Esta es una oportunidad para que puedas orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo yo? Quiero tener identidad con Jesús. Revélame, así como lo hiciste con Pedro. No solo para declararlo, sino para vivirlo. Es una buena oportunidad para que puedas revisar también si las cosas no van como fue solo normal. Ninguno de ustedes y la gente que les rodea desconoce lo que hizo Jesús. Claro, yo desde niño en el catecismo ya sabía quién era Jesús, qué cosa hizo Jesús, que nació en Belén, que había un burrito que le llevó. También sabía de que estaba en Egipto, que había regresado. Y en la Semana Santa nos llenan de la pasión de Cristo. Todo eso lo sabemos. Eso es historia. Y para eso se necesita solamente el entendimiento humano. Ese grado de entendimiento en el griego se llama gnosis. Se entiende solo con la mente. Pero una revelación es al corazón del ser humano que confronta y le impulsa a tomar una decisión ante la palabra revelada. Y eso hace que se convierte en creer, que es epignosis en el griego. Es un conocimiento elevado que produce una experiencia interior que le hace entender en su mente una verdad revelada, y eso es obra del Espíritu Santo.
Por eso cuando vas a testificar, ora, encomienda el momento al Espíritu Santo. No es necesario que lo hagas delante de la persona. Hazlo antes de hablar con la persona. Hazlo en casa. Hazlo en el camino a donde vas a ir a hablarles. Y Dios te va a dar la oportunidad. Así que mire qué importante es saber quién es Jesús. No por historia, sino por revelación. El verso 18 y 19 encontramos esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pregunto, ¿qué implica la declaración de Jesús? ¿Qué implica para ustedes todo lo que le ha dicho a Pedro? La Biblia dice que en nuestra conversión Dios nos da otro nombre y que nos será revelado el día que seamos arrebatados. Apocalipsis dice que se nos va a dar una piedrita donde estará escrito el nombre con que seremos llamados. Y obviamente es el que se ha escrito en el libro de la vida el momento que recibiste a Jesús. O sea, tenemos otro nombre. No va Juan Chávez, no va Pedro Salinas, no va Margarita Ormeño. Es otro nombre. Y aquí vemos que Simón, hijo de Jonás, al cual le fue revelado, ahora le dice, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Deja de llamarlo Simón y Jonás para llamarle Pedro, que es Petros en el griego. Y Petros quiere decir pedazo de piedra desgajada. O sea, una piedra, un pedazo de piedra. Y luego al decirle, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca es Petra. Algo así, una roca, algo grande, fuerte, maciza. Y Petros es un pedazo de esa roca desgajada. Eso es más o menos, podríamos decir, la interpretación en el orden griego. Ahora bien, ¿le está cambiando el nombre? Sí, le está cambiando el nombre. Pedro viene a ser un pedacito de la roca que está ahí. Y la roca que se establece sobre esa roca, dice que no va a prevalecer el Hades, es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero dejar claro esto. ¿Por qué se dice, y eso lo llevan tradicionalmente, de que Jesús, al decirle esto a Pedro, lo ha hecho a Pedro el primer papa? Y que solo él tiene la facultad de abrir el reino de los cielos. Y solo él tiene la facultad de representar a Dios y hacer las cosas por la eternidad. ¿No es así? Él está dando llaves. ¿Para qué es una llave? Para abrir. Y otra vez la conjunción y. Porque en la conjunción y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. A ti te voy a dar la responsabilidad de abrir el reino de los cielos. Juan Bautista decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús echa fuera demonios y explica a los religiosos que estaban ahí,
Entonces yo echo en el nombre de Dios a los demonios. Es porque el reino de los cielos ya está aquí. O sea, Jesús es el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos que está en la manifestación de Jesús, ahora le da la posibilidad a Pedro de que él sea el que abra la puerta para que toda la humanidad que va a ser revelada, Cristo, sobre esa roca de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todos aquellos que experimentan esa revelación, pasen. O sea, es aperturar el reino de los cielos sin presencia de Jesús. Este reconocimiento es creer en Jesús como vida que tomamos de Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me identifico contigo, tomo la vida de ti. Eso es conversión. Entonces la iglesia está fundada en seres humanos que han creído y declarado epignosis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo lo enfoca como Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor es Jesucristo el Rey, Jesucristo el que manda, Jesucristo el que gobierna. No Pedro. Y esta declaración crea la identidad de quién es uno en Cristo. Y como la iglesia está fundada bajo esta roca, que es esa declaración, le da autoridad ante las potestades de la muerte, que es el Hades. Entonces, quedando claro que la promesa que a ti te da el reino de los cielos, y todo lo que atarse en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarse en la tierra será desatado en los cielos, es porque Pedro va a ser el primer predicador del evangelio de la humanidad. Y esto se cumplió en el aposento alto, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, donde se convirtieron 3,000 personas de muchos pueblos que habían venido a la fiesta. Él fue el que dio el primer mensaje. Está en Hechos, en el libro de Hechos. Entonces, él fue el primer mensaje, él dio el primer mensaje y la gente se convirtió. Es más, ni siquiera él esperaba ese resultado. Simplemente explicaba la obra de Jesús. Y cuando la gente dice, y varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Porque estaban compungidos de espíritu. La revelación había venido al pueblo. Estaban preocupados. ¿Qué hacemos? Hemos matado al Cristo, hemos matado al Mesías. Y espero tienen que ser arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse. Y ese día se convirtieron 3,000 y se bautizaron los 3,000. Ya no era el bautismo de Juan el Bautista, que era bautismo de arrepentimiento. Este bautismo ya era de creer en Jesús, recibir a Jesús, testificar que Jesús está con ellos, porque ya la puerta ha sido abierta. Esto mismo, de atar en la tierra y desatar en la tierra, para que se hagan los efectos en mí, está vinculado a lo que Pablo dijo. Bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. O sea, todas esas bendiciones ya están en el cielo. Todas tus necesidades ya están suplidas en el cielo, pero es necesario desatarlas. Como también tenemos la capacidad de atar todos los problemas y todas aquellas cosas que impiden un conocimiento amplio de Jesús, que impiden que veas la gloria de Dios. Esa autoridad se la ha dado a la iglesia. A eso se refería esto. No es que él va a atar y desatar todo el tiempo. Ya Pedro está como uno de nuestros antepasados, está muerto. Está en una tumba, en algún lugar. Y cuando venga Cristo va a levantarse junto con nosotros. Así que ahí donde esté en la tumba, él no va a estar atando y desatando a nadie. ¿Es una delegación de autoridad para todo creyente? Sí, sobre todo en el contexto de iglesia. Porque la Biblia dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se aten en la tierra será desatado en los cielos. Eso lo dice en forma congregacional. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Porque ya la puerta del cielo ya se ha abierto. Jesús ya está en el Espíritu aquí. Entonces la autoridad que se delega en esta declaración se nos extiende a nosotros.
para atar y desatar en la tierra lo que es necesario. Y corresponde cumpliéndose, obviamente, en el cielo lo que nosotros creemos y desatamos. ¿Está claro, hermanos? Espero que estén revisando su convicción. Y no le tengan miedo al diablo. Porque acá dice, a quienes tienen ese nivel de identidad, la puerta del Hades no prevalece. Lo que está diciendo es la confrontación con las tinieblas, no pueden prevalecer ellos. No está tratando de una lucha de empujones a ver quién hace caer al otro. Cuando dice no prevalece, quiere decir que delante nosotros caen, que nosotros avanzamos por encima de ellos. Veamos el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creen que le dijo esta orden? Le dio una orden, claro. Era un mandato. Que a nadie digan que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué lo habrá hecho? Ya pensaron. Para que no se difunda en el pueblo, para que no corra la noticia que él es el Cristo, ¿ya? Para que los religiosos no se le abra la posibilidad de obstaculizar su trabajo, que no lo sepan. Su muerte y resurrección ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando los religiosos le preguntaron, ¿qué señal nos das para que creamos en ti? Y él respondió, no se da ninguna señal a esta gente incrédula, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches bajo la tierra. Y ahí se quedó callado Jesús. La revelación no estaba, simplemente estaba la historia de lo que pasó con Jonás. Pero cualquier niño de escuela dominical sabe la historia de Jonás. Y sabe que ese gran pez vomitó a Jonás en Nínive para que cumpla el propósito. Ahí estaba la historia de Jonás. Después de 3 días y de 3 noches, así como Jonás fue vomitado, Jesús va a ser vomitado por la muerte. Que si esto me dice, Él es el Cristo, entonces, ¿cómo podría ser la conversión? La conversión no sería por revelación. La conversión tendría que verse por historia, por tradición. Y que eso es justamente lo que la gran mayoría profesa. No entran a buscar la identidad de Jesús. Entran más a la identidad de la congregación, de su historia, de su trasfondo, de lo que hacen, de los logros materiales, objetivos. Y muy poco nos dedicamos a demostrar y construir identidad con Jesús en el corazón de los miembros. Entonces, por eso le dicen, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Porque la gente ya diría, sí, Él es, y creen con gnosis. Tienen que creer con epignosis. Y el verso 21 dice lo que Jesús empieza a hacer a partir de ese momento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora Él les explica a sus discípulos. No es a la gente, es a sus discípulos que les explica qué es lo que va a suceder. ¿Qué les estaba anunciando Jesús a los discípulos? ¿Cuál es el mensaje que está ahí? Lo que le está diciendo Jesús a los discípulos es la manera de la obra redentora, la manera en que se va a cumplir la justicia de Dios para salvar a la humanidad. Le está hablando de su sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. El Cordero que se sacrifica voluntariamente para que su muerte sea válida a favor nuestro,
porque la paga del pecado es muerte. Él tomó nuestros pecados y fue a la cruz y clavó en la cruz nuestros pecados y Él murió por nosotros. Su sacrificio, eso es lo que le está diciendo, esto va a tener que pasar. Todo esto va a suceder. Y el verso 22 nos muestra otra faceta de Pedro. El verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pregunta para ustedes: ¿qué ven en Pedro para darle esta sugerencia? ¿Qué están viendo en Pedro? ¿Sabes qué buena gente? ¿Cómo se preocupa por su maestro? ¡Oh! ¡Qué amable! Recuerden que Pedro es un tipo así, mandado. Un tipo que salta a la palestra rápido. Que habla cosas sin pensar. Y ahora se le ocurre decir que no le acontezca eso. Queriéndose mostrar más o menos: soy buena gente contigo, te aprecio mucho, no quiero que sufras de esa manera. Tengo compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Era algo humano, propio de su temperamento. Y eso está demostrado que estaba siendo usado por Satanás para intentar detener su obra, o sea, la obra de Jesús. Lo estaba intentando humanamente. Era un sentimiento humanista. Vamos a ver nuestro contexto, ¿sí? Muchas veces como ministros tenemos que declarar verdades que a muchos no les puede agradar. O puede afectarlos emocionalmente. Pero tenemos que decirlo porque eso nos muestra a Dios. Lo tenemos que decir. Así como se lo decimos las bendiciones, nos encanta declarar bendiciones, cuanto más es de orden profético. Y cuando Dios está advirtiendo algo, y cuando Dios está mostrando un camino duro para seguir, se lo decimos tal como Dios lo dice o nos lo pone en el corazón, o lo acomodamos de tal manera que no le caigamos mal con esas expresiones, que no pierdan ese vínculo tan estrecho que tienen con nosotros. Cuidado con los hermanos que ofrendan de manera personal contigo. Cuidado con los hermanos aquellos que hacen obras para ti. Cuando tú recibas algo de alguien, eleva a Dios esa ofrenda y que recibe de Dios para que le bendiga a la persona, no tú. Porque hemos visto muchos ministros que son incapaces de llamarle la atención, de advertir a alguien por el solo hecho de que esa persona le da ofrendas personales. El hecho que nos den a nosotros ofrendas personales no nos están comprando para decirle cosas bonitas. Están honrando a Dios al ofrendar los siervos. Y una honra a Dios, Dios bendice. Y gran bendición que alguien te diga lo que estás mal y que necesitas corregir. Es una gran bendición. Que alguien te diga: mira, deja de hacer esto porque te va a acontecer estas cosas. Yo tengo mucha experiencia de ese tipo. Al punto que algunos piensan que les sucedió porque no hicieron caso. Dicen: el pastor me profetizó que iba a suceder y se ha cumplido. Que el pastor me maldijo. Tantas cosas dicen de nosotros. Tenemos que aguantar todo eso. Pero sobre todo tenemos que ser veraces con lo que Dios nos muestra. Qué tremendo el verso 23. Observen a Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Analicemos los términos. Recuerdan que Jesús, Pedro, en el verso 22, dice: tomándolo aparte. ¿Qué quiere decir? Lo alejó del grupo. Lo alejó de todos los demás discípulos a un costadito. Tal vez conversando o
hizo algo para separarlo del grupo. Dice, tomándolo, comenzó a reconvenirle. Y cuando acá el texto dice, pero él volviéndose, quiere decir que Pedro estaba a espaldas de él. No era cara a cara. Estaba a su espalda. Estaba, me imagino, dando pasos Jesús y él por detrás hablándole. Detrás le estaba diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por eso el texto dice, volviéndose. O sea, Jesús se volvió a Pedro. ¿Y qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Seríamos capaces nosotros de hablar de esa manera? Bueno, al menos yo nunca lo he hecho. Pero he sido claro en mis declaraciones al respecto. No he llegado a ese nivel de decirle a una persona, quítate, Satanás. Si he ordenado a demonios que se vayan en ese momento. Pero decirle a la persona, Satanás, un poco difícil. Para mí, para mí. Pero lo dijo. Volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, ¿quién estaba hablando a través de Pedro? Estaba hablando Satanás. O sea, Satanás estaba usando la mente de Pedro, su sentimentalismo, su temperamento, para lanzar. Le metió una idea en la cabeza. Ay, ¿cómo a tu maestro va a tener que sufrir esto? Ah, claro, yo soy buena gente, yo soy el que más doy. Entonces, se lanzó por eso decirle. Ese detalle, Satanás te va a tentar a solas. Satanás te va a hablar en tu momento de descuido, el momento de crisis, el momento difícil. Cuando tú emocionalmente no estás estable, ahí va a meter sus argumentos. Y puede usar a personas de mucha confianza, aparentemente. Hasta puede usar a creyentes cerrados. Puede usar a falsos profetas. Puede usar a personas que supuestamente tienen un cartel de cristianos. Está claro. Estaba hablando Satanás a través de Pedro. Y esto nos advierte entonces. Si horas antes Dios le revela a Pedro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solamente tenía que entender que la manera de producir vida como el Cristo era muriendo, sufriendo. Él tenía que entender nada más eso. Pero toca la parte emocional y Satanás lo usa. No es que Pedro estaba endemoniado, no, sino que Pedro está siendo usado en su mente para dar esa sugerencia. Entonces, si por un lado recibe una revelación del Padre y fácilmente después puede ser usado por Satanás para hablar diferente, ¿somos exentos a eso? No. No somos exentos a eso. Así que, amado hermano, por eso la palabra dice que toda profecía hay que juzgarla. Y todo lo que se nos dice, llámese bendición, advertencia o juicio, debe ser juzgado. Debe ser corroborado con la palabra. Y debe tener confirmación del Espíritu Santo. Cualquier cosa que te digan no lo recibas al 100%. Ora para que Dios lo confirme. Ora para que Dios te lo revele, lo que te han dicho. No creas al 100%. Ojo, aun cuando fueran bendiciones. Porque muchas bendiciones, ya he dicho, pueden provenir de personas que están buscando tu aprecio, están buscando tu reconocimiento, o están buscando que te caiga bien la persona. Tienes que juzgar. Porque hay la posibilidad, como Pedro, horas antes de recibir una revelación de Dios y al rato está siendo usado por Satanás. Ten mucho cuidado en eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció el mensaje esta vez? Una actitud tremenda de Jesús. Qué tremendo. ¿Qué podemos entonces aprender? ¿Qué recomendaciones podemos tomar de este pasaje? Tenemos que estar atentos
a lo que la gente sabe y dice de Jesús. Sobre todo cuando vas a evangelizar. ¿Cuál es la idea que tienen de Jesús? ¿Qué más? Tenemos que estar seguros de lo que Jesús es para nosotros, y esto es personal. Una buena oportunidad para saber quién es Jesús para ti. Toma también como recomendación que las conversiones genuinas es por revelación de Dios. De ahí que cuando vamos a evangelizar hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nuestro prospecto acepte a Jesús por convicción, por revelación y no mecánicamente, por las instrucciones que nosotros le demos. Vemos a muchos hermanos que nos vienen y nos dicen: uy, yo he ganado 6 almas, he ganado 8 almas. ¿Por qué? Porque declararon que Jesús es el Señor. La pregunta es: ¿y dónde están esas almas? El que tiene identidad con Cristo por una revelación, una conversión así de ese orden, forma parte de la iglesia. Es discipulado, permanece. ¿Qué más vamos a aprender? Que al abrir las puertas del cielo no es exclusividad de Pedro, sino que es para todos. Él lo inició y se va por transferencia. Lo que tú haces es discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Uno que te sigue a ti. Tú transfieres conocimiento, experiencia, horas, ministras, y se debe reproducir lo que tú haces. Obviamente lo bueno, lo bíblico, lo ministerial, debe reproducirse en la siguiente persona. Entonces para muchos va a abrir puertas del cielo. Para aquellos que las puertas están cerradas de la salvación, pues vamos a abrir la puerta del cielo. Ahora tenemos que declarar públicamente y sin limitaciones la obra redentora de Jesús. En ese entonces Jesús les dijo: no lo digan a nadie. Ahora sí hay que decirlo a todos, porque ya cumplió su trabajo. Él ya resucitó, está sentado a la derecha del Padre, está con toda la gloria. Ahora sí hay que declararlo a todos, ahora y fuera de hora. ¿Qué más tenemos que aprender? Que cuidemos los sentimientos al hablar con otros. Conozcamos nuestro temperamento. En sanidad del alma, en teoterapia, trabajamos fuerte en esto. Trabajamos porque tenemos que conocer la estructura temperamental para poder ayudar a una persona. Así que cuidemos nuestros sentimentalismos cuando hables con las personas. Y por último, yo creo que debemos discernir de dónde vienen los pensamientos que vamos a declarar. Si tienes una comunión plena con Dios, si estás orando, es tu devocional y encomiendas el día en las manos de Dios, yo te aseguro que el Espíritu Santo va a estar permanente contigo ayudándote. Y no vas a cometer los errores que acaba de cometer Pedro. Obviamente Pedro no tiene Espíritu Santo en este momento, lo que estábamos pasando, o que está viviendo ahí. Él no tiene Espíritu Santo, por tanto, la revelación que vino del Padre fue para que reconozca que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo demás, ahí todavía no tenía Espíritu Santo dentro. Jesús no había hecho su obra redentora completa. Pero para nosotros ya no, ya nosotros ya estamos con el Espíritu Santo dentro. Así que la puerta del cielo nosotros la abrimos a quien nos guíe el Señor. Tenemos las llaves. Y tenemos la capacidad de atar y desatar. Así que hay que discernir de dónde vienen pues los pensamientos que declaras. Puede ser de Dios, puede ser de tu carne, o del mismo diablo. Hay que revisar eso, hermanos. ¿Entendieron? Llegaron a una buena conclusión con esto. ¿Han aprendido más algo acerca de Jesús? Qué bueno. Percibo en mi espíritu que hay rostros sonrientes y algunos por ahí preocupados. No te preocupes, hermano. Si Dios te está mostrando algo que debes hacer cambios en tu vida o debes hacer algunos ajustes, es tu líder quien te va a ayudar. Háblale. Dile: ¿sabe qué? Este mensaje me ha sacudido. Quizás no tengas la convicción, la certeza, o tengas una conversión así, histórica, tradicional. Este puede ser el tiempo, el preciso momento en que necesitas la revelación, y el líder, el pastor, va a desatar esa revelación y tendrás una experiencia epignosis dentro de ti. Voy a orar por todos ustedes. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Yo solamente soy un comunicador de tu verdad. Es tu Espíritu el que hace la obra. Es tu palabra la que produce, Señor, vida. Y esta palabra que le he comentado,
la he expuesto con la vida del Espíritu Santo, se va a hacer realidad para todos aquellos que tú ya has escogido. Y creo que todos los que están presentes, todos los que van a escuchar a través de los medios, del internet, los que van a entrar en este link, tú vas a seguir hablando, Dios, porque tu palabra es permanente, es eficaz en cada instante. Declaro que así será hecho, Dios. Y bendigo a mis hermanos para que aprendan y se parezcan más a Jesús. Cumple tu propósito con esta palabra. Y yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos. Y yo creo que una sesión más pareciéndonos a Jesús ya nos va a dar una idea completa, o por lo menos un buen porcentaje de cómo aparecer y tener la habilidad de descubrir cómo era Jesús leyendo el Evangelio. Y leerlo de tal manera que te metas en los pasajes para que puedas experimentar realidades. No sé hasta cuándo nos dejará todavía con este tema, pero pienso que es una sesión más. De repente más, no, yo no soy el que determino, es Dios el que lo hace. Y estemos orando los unos por los otros, por las células que están levantando, orando por los lugares que ya conoces, donde estamos. Hasta que tenemos confirmado Iquitos, tenemos Lima, pronto va a ser Arequipa. Entonces vamos avanzando, hermanos. Dios mediante, esto se va a abrir inclusive en el exterior, en otras naciones. Así que miremos con esa visión. Yo los bendigo y que esta semana sea fructífera, que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los lleve en victoria. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.